Hoy con la grata presencia de nuestro amigo ingeniero José Bretón. José, bienvenido a tu programa. Hola, buen día. El mundo del seguro. Todo? Muy bien. José, nosotros queremos hablar contigo de qué es excelencia, qué es lo que tú haces ahí, tu equipo técnico, tus profesionales, qué ustedes venden y cuál es el valor agregado que ofrecen en materia de coaching empresarial, podría decirse, o de ejecutivos, ¿verdad? Cierto. Ok, entonces, ¿qué es excelencia? Excelencia es una organización orientada a lo que técnicamente se llama desarrollar al ejecutivo. El ejecutivo, como todo individuo, necesita crecer. Sin embargo, muchas veces necesita acompañamiento o algunas herramientas que clásicamente no adquiere. El ser humano tiene que aprenderlo todo, tal vez para empezar por ese punto en particular. De igual forma sucede cuando un equipo directivo o un directivo específico amerita tener conocimientos más claros para tomar decisiones, necesita tener más entendimientos, necesita mejorar su parte de conversación con otros, también la capacidad de poder ir dándose cuenta de las situaciones que van sucediendo a su alrededor y cómo va logrando, por ejemplo, el tema de influencia en otros. Entonces, estos son elementos que están orientados a esa vía. No es a la clásica forma de adquirir conocimientos, sino lograr hacer hoy cosas que no hacía ayer. Es poder abordar las mismas situaciones de diferentes formas. Eso implica, como te comentaba en un principio, tener más claridad, mayor entendimiento, mayores herramientas propias de concepción de lo que hace y tener, por ende, un mejor desarrollo en su gestión. Muy bien, Excelencia trabaja en cualquier tipo de ejecutivos, o sea, ejecutivos en industria, vamos a decir, la de nosotros, que seguros, bancarios, manufactura, servicios en general, o sea, ustedes no excluyen a nadie, sino que cualquier profesional que tiene manejo ejecutivo, que toma decisiones, ¿verdad? En las empresas. Tiene gerencia y gerencia a otros. Si nosotros no tenemos ningún tipo de especificidad de mercado, digamos, el tema sí es el nivel, digámoslo así, quien es usualmente gerente, director, vicepresidente, que tiene un entendimiento claro de cosas que le hacen falta para mejorar en lo que es el aprendizaje. Muy bien. Hay un aprendizaje que se da en la parte humana y en la parte ejecutiva que clásicamente no se aprende. Es como llegar a un punto de que podamos aprender a aprender. Y eso es cuando tú vas teniendo mayor conocimiento propio de cómo piensa el ser humano, cómo actúa, y en esos cargos es determinante. Cómo vaya el ejecutivo, el equipo, la interacción entre ellos, la relación entre ellos, va a hacer el éxito o no que hoy tenga un negocio. Ya la parte del negocio de procesos, estructura, tecnología, está relativamente avanzado usualmente. Sin embargo, hoy día se hace empresa con la capacidad que tenga un individuo de lograr cosas con otros. Y ahí interviene ese desarrollo propio que es tan requerido en ese mercado. Entonces, ustedes aquí tienen un tema de cómo el ejecutivo aprende. Porque muchas veces nosotros creemos, los que hemos sido o los que son ejecutivos, de que yo me la sé toda. Hay un tema de que ya yo aprendí, esto es echar para adelante el negocio, vamos a producir dinero. Entonces, yo sé dirigir personas, esto es muy, se va aprendiendo sobre la marcha, pero ¿cómo ustedes hacen eso de cómo enseñarle a un ejecutivo? O sea, ¿cómo tú lo bajas? Es interesante. ¿Verdad? ¿Y cómo ustedes hacen ese proceso tan interesante? Sí, eso que dices es el reto. Y es lo que usualmente no se considera, para empezar a contestarte, porque el ejecutivo tiene un pensar, tiene una psicología natural que asume que su posición o su experiencia ya le dan esos herramientas para usarse. Sin embargo, no es precisamente así. Usualmente el ejecutivo está muy claro en qué, no con el cómo hago tal cosa. Es como que yo te diga a ti, tú tienes que ser positivo. Ajá. ¿Cómo soy positivo? Entonces, ahí intervienen procesos diferentes en los cuales nos hemos especializado, que tienen que ver, por ejemplo, con el coaching ejecutivo, ya directamente en ese contexto y en ese marco. También manejamos procesos, metodologías como Lego Serious Play, y es poner a jugar, entre comillas, Legos. Sin embargo, se busca con esto que el equipo directivo pueda conversar sobre temas que antes no han sido claramente estipulados. Y ahí te pongo un ejemplo bien simple. Por ejemplo, se asume que todo equipo gerencial sabe lo que es liderazgo y punto. Lo sabe porque lo estudió y porque tiene tiempo. Sin embargo, hay una conversación siempre pendiente en ese tenor que es diferente cómo queremos hacer liderazgo acá.
Sentémonos a pensar y a escucharte y saber qué pasa por tu cabeza, tú que trabajas en el área de finanzas y yo que trabajo en el área de mercadeo, cómo entendemos este tema y cómo queremos llevarlo. Okay. Entonces, el ejecutivo y el equipo directivo necesita tener ese tipo de encuentro, ese tipo de espacios para poder afinar, para poder alinear cómo pensar respecto a un tema. Claro. A mí me resulta sumamente interesante, como hablamos fuera del aire también, de que en una industria como seguros, ¿verdad? Sí. Seguros dentro del mundo financiero, que forma parte, pero es un negocio de, bueno, es servicios puro, Sí. puro y simplemente, 100% servicios. Lo que vendemos en seguros es una promesa de pago, ¿verdad? Pero el negocio se maneja bajo mucha negociación personal. O sea, en seguros está el face to face. Aunque hay mucha modernidad tecnológica de tú enviar pólizas electrónicas, facturas, contratos, el manejo de los corredores, presentar propuestas, muchas veces sí, pero está mucho el tema conversación. Y ese es un tema que ustedes manejan y trabajan sobre el tema conversación. Incluso en uno de los documentos que yo he visto de ustedes, habla de que se invierte más de un 60% del tiempo en conversación. En conversación. Okay. Sí, es interesante. Mira, el ejecutivo hace gestión en conversaciones. El negocio se define hoy día como una gran red de conversaciones para generar acuerdos. Te estoy diciendo de diferentes formas las cosas. Sí. El proceso de gestión es un proceso de escucha y de hablar. Si te das cuenta y le preguntas a alguien qué hiciste en el día de ayer a nivel ejecutivo, te va a decir que tuvo tales reuniones, que tuvo tales llamadas, que respondió tales correos. Y ahí vas encadenando claramente que se pasó el día de una manera bien específica, teniendo interacciones con otros, logrando que otros hagan cosas a través de la conversación. Correcto. Entonces, ahí es un punto que Excelencia maneja muy central, porque primero te cuento que es lo no clásico en la formación de un ejecutivo. Un ejecutivo llega donde está porque tiene una especialización y tiene avales sobre el tema que hace. Sí. Y usualmente quien es licenciado luego hace una maestría, diplomado, certificaciones. Sin embargo, ese estilo, esa herramienta, esa mecánica que necesita en el día a día no necesariamente está apropiado como tal. Okay. Entonces, como dices, un buen ejecutivo es aquel que tiene buenas conversaciones. Perfecto. Aquel que abre conversaciones que son difíciles. Si tú piensas, y quienes nos escuchan también, y nos ven, han tenido temas que no han querido abrir la conversación porque no se encuentran en el estado anímico apropiado. Sí. Ahí me voy refiriendo. Y si esa misma persona que nos está viendo ahora se da cuenta y piensa, muchas soluciones a temas pendientes están a las distancias de sostener conversaciones con alguien. Con un superior, con un inferior, con un equipo de trabajo. Que lo ha dejado pendiente, que no lo ha tenido efectiva esa conversación. Es decir, el tema gira en todo lo que tiene que ver con el área directiva. Por eso nosotros estamos muy enfocados en cómo dotar al ejecutivo, al gerente, directivo, a que primero entienda esto, porque así rápidamente no se entiende. Sin embargo, cuando se empieza a identificar, ya se empieza a importantizar. De igual medida a hacer herramientas que puedan ser practicadas, usadas, implementadas en la manera diaria en que se hace gerencia. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando. Esto es hablar, si estuviésemos también un poquito más profundo, pudiésemos hablar y en una reunión decir que esto no se hace, en una reunión decir que esto falta. Esto es hablar. Sí. Conversar es generar un acuerdo con alguien a través de diferentes puntos que vamos a comentar más adelante. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿qué ofrece Excelencia? O sea, ¿qué ustedes hacen? ¿Cómo ustedes lo trabajan? Sí, por ejemplo, vamos a manejar un workshop de competencias conversacionales. Okay. Son 16 horas directamente donde los ejecutivos van a aprender a influir en otros, van a aprender a ganar flexibilidad lingüística, fisiológica para aproximarse y permitir que el otro se abra. Esto permite llegar hacia la otra persona, tener mucho más calidad para generar acuerdos, que haya una conversación que sea productiva como tal. Okay. Y además van a entender y a vivir claramente todo el proceso de lo que implica pedir y ofrecer para lograr tener una empresa que en la medida que genere acuerdos, en esa medida va a tener resultados efectivos. Muy bien, y para el tema de adquirir los servicios, ¿tiene que ser una empresa que los requiera con un grupo de personas o yo puedo ir personalmente a contactarlos a ustedes para
para formar parte de un grupo? O sea, ¿cómo yo adquiero los servicios de ustedes? Sí, nosotros hacemos la modalidad fuerte nuestra es in-house. Es cuando la empresa nos dice vamos a trabajar este tema con estas características. Sí. E incluso nosotros diseñamos customizado de acuerdo en función a los requerimientos. Sin embargo, esporádicamente hacemos temas abiertos o workshops como el que te comentaba, que ahí puede ir una persona independiente o más de uno de una institución de forma tal que pueda adquirir las destrezas.